Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con un ejercicio más de LeetCode, el cual se llama valid paréntesis. En este ejercicio nos piden validar un string que contiene solo los caracteres de los paréntesis de apertura, las llaves y los brackets. Y tenemos que determinar si el input que estamos recibiendo es válido o no. Nos dan aquí algunas condiciones, nos dicen que el string es válido si los paréntesis de apertura deben de tener a su correspondiente tipo de cierre. Los paréntesis de apertura deben estar cerrados en un orden correcto y que deben de tener su correspondiente paréntesis de apertura del mismo tipo. El ejemplo que nos dan aquí es este input string que vemos aquí. El output es true, vemos que este es el paréntesis de apertura y su correspondiente es el paréntesis de cierre. Entonces decimos que esto es true. En el ejemplo 2 también vemos que al inicio tenemos un paréntesis de apertura, luego tenemos uno de cierre. Hasta aquí todo bien. Lo mismo con los dos siguientes y lo mismo con las llaves. Entonces al final retornamos true porque cumple con las características que nos dicen aquí arriba. Tenemos un tercer ejemplo donde empezamos con un paréntesis de apertura y luego viene uno de cierre, pero ¿qué pasa? En este caso no cumple con la tercera característica, que es que el paréntesis de apertura debe tener el de cierre, pero de su mismo tipo. En este caso estamos lidiando con un paréntesis de apertura de este tipo y aquí tenemos uno de otro tipo que es, si bien es de cierre, estamos hablando de uno de brackets. Veamos aquí cómo podemos solucionar este ejercicio. Para esto vamos a tener aquí este ejemplo que nos daban aquí en LeetCode. Vamos a usar una estructura de datos que se llama stack, el cual nos va a permitir llevar un control sobre el orden en el que aparecen estos strings o estos paréntesis. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, aquí un stack, que en el caso de Go va a ser un slice, y empezamos a recorrer este string. Lo primero que vamos a ver es si este string es un paréntesis de apertura. Si es un paréntesis de apertura, lo que vamos a hacer es que en el stack, vamos a guardar el equivalente a ese string, pero de cierre. Por ejemplo, en este caso estamos lidiando con un paréntesis de apertura. Eso está bien. Luego pasamos al stack y vamos a meter el contrario, que es el de cierre. Luego, ¿qué pasa? Avanzamos y analizamos el segundo elemento, que es este de cierre. Y lo que vamos a hacer aquí es preguntar si el elemento que tenemos en nuestro stack es igual al que viene aquí. Eso quiere decir que efectivamente estamos ante un paréntesis válido. En este caso es verdadero. Entonces, lo que hacemos es eliminar ese string del stack. Luego continuamos y hacemos lo mismo. Es un brackets de apertura, sí. Entonces guardamos en el stack el de cierre, que es este. Avanzamos, ahora viene uno de cierre. Volvemos a hacer la misma pregunta. Si el elemento que está en el top del stack es igual al elemento que estamos evaluando, en este caso es verdadero, entonces seguimos adelante y eliminamos ese elemento del stack. Luego hacemos algo muy similar con el siguiente, es uno de apertura. Guardamos en el stack la llave de cierre. Continuamos al siguiente elemento, que es el de cierre. Preguntamos si el elemento en el top de este stack es igual al elemento actual. Si sí es, entonces eliminamos esto. Y al final lo único que vamos a hacer es preguntarnos si este stack está vacío. En este caso lo está. Entonces retornamos true. Vamos a suponer que tenemos otro string que no cumple con las características deseadas. Entonces tenemos, por ejemplo, el paréntesis de apertura y luego tenemos uno de cierre, pero es un bracket en vez de un paréntesis. Entonces, vamos a preguntar aquí, ¿es un elemento un paréntesis de apertura? Sí, así es. Entonces lo que hacemos es guardar el contrario de cierre del paréntesis, sería este. Avanzamos al siguiente elemento, vemos que es uno de cierre. Aquí hacemos la comparación con el top del stack. Es este paréntesis de cierre de brackets, de tipo brackets, igual al que está en el top del stack, ¿no? Son diferentes. Entonces aquí no se cumple esta condición y retornaríamos un false. Veamos cómo solucionar este ejercicio ahora en código. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable size para obtener el tamaño del string que recibimos como input. Luego vamos a declarar nuestro stack, que en este caso va a ser un slice de tipo byte, de tamaño size. Luego vamos a declarar una variable top, la cual nos va a permitir llevar el control de cuál es el elemento que está en el top precisamente del stack. Luego definimos un ciclo for que va desde 0 hasta el tamaño del string. Vamos a obtener el elemento actual de ese string y vamos a hacer un switch
para ir comparando cada uno de los casos. En el caso de que sea un paréntesis de apertura, lo que vamos a hacer es a nuestro stack, en el top vamos a agregar ese elemento más 1. Ahorita les explico por qué añadimos ese más 1 aquí. Luego de eso vamos a incrementar nuestro top. En el caso de que sea un paréntesis de apertura pero de tipo llave o de brackets, vamos a hacer un append nuevamente al stack, el top, pero en este caso vamos a agregarle un más 2 a nuestro elemento actual. Ahorita veremos por qué. Y de igual forma aquí aumentamos el top más. En el caso de que sea un paréntesis de cierre, una llave, un brackets, lo primero que hacemos es verificar que el top sea mayor que 0, es decir, que nuestro stack no esté vacío, y que el elemento que esté en el top sea igual al elemento actual. Ese es para el caso que veíamos aquí en la explicación, en donde verificamos que el elemento actual, supongamos que es de este brackets de cierre, y vamos a compararlo con este. Si estos dos no son iguales, vamos a retornar false en el código, y si son iguales, lo que vamos a hacer es decrementar el top en -1. Es como si hiciéramos un pop de nuestro stack. Y al final lo único que vamos a hacer es preguntar si el top es igual a 0, lo cual nos va a indicar que nuestro stack está vacío. Y si ese es el caso, retornamos true, si no, retornamos false, indicando que no es un paréntesis válido. Vamos a ejecutar este código. En términos de Big O Notation, podemos decir aquí que el tiempo de ejecución es on time, dado que tenemos que recorrer todo el string elemento a elemento. Y en el caso del space, es on space también, porque en el peor de los casos, si estamos tratando con un paréntesis que tiene solo elementos de cierre, por ejemplo, en algún caso nuestro stack puede estar completamente lleno y puede ser igual al tamaño del string que tenemos. Ahora vemos aquí, pequeño truco que vemos aquí con esto de C+1 y C+2. Aquí lo que estamos haciendo es, si vemos, estamos tratando con bytes precisamente, por eso nuestro stack es slice de bytes, y vemos que le sumamos +1 o +2, dependiendo si es un paréntesis, una llave o bracket. Esto es por lo siguiente. Aquí está una tabla de ASCII, de caracteres ASCII. Si nos vamos a la parte decimal del paréntesis de apertura, vemos que es 40. Si le sumamos 1 a ese elemento, nos da 41. Y ese valor es equivalente al paréntesis de cierre. Por eso es que le sumamos 1 ahí para obtener el paréntesis de cierre. Seguimos bajando. Vemos que brackets de apertura es 91 en decimal. Y si le sumamos 2 es 93. Y eso nos da el brackets de cierre. Por eso es que le sumamos +2 a ese elemento de apertura. Y algo muy similar sucede en las llaves. La de apertura es 123. Si le sumamos 2 es 125 en decimal. Y en código ASCII esto es el de cierre. Es por eso que aquí, cuando calculamos esto, le sumamos +1 si es uno de paréntesis. En este momento estaríamos guardando aquí este elemento, que es el de cierre. Y lo mismo para los elementos de aquí. Estaríamos guardando el de llave, si ese es el caso. O estaríamos guardando el brackets, con este pequeño truco de añadirle +1 y +2.